Hoy vamos a hablar de la Edad Media, dando comienzo al primer trimestre. Como vimos la clase anterior, la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente. Este periodo se divide en 3 etapas: la temprana Edad Media, la alta Edad Media y la baja Edad Media. Nosotros vamos a comenzar a ver la temprana Edad Media, la cual se da desde el siglo V al siglo X. En este periodo surgen 3 grandes centros de poder: los reinos romanos germánicos, el Imperio bizantino y el Islam. Los reinos romanos germánicos fueron los pueblos que invadieron Roma de Occidente. Y a pesar de que habían sometido al pueblo romano, adoptaron muchos valores y costumbres de ellos. Se denominan reinos romanos germánicos. Algunos de estos reinos o pueblos fueron desapareciendo, mientras que otros fueron obteniendo más poder. A pesar que tenían mucha diferencia con el Imperio Romano de Occidente, compartieron algunos rasgos, como se organizaron en monarquías, adoptaron el derecho romano, la religión cristiana y reclutaron a funcionarios romanos para administrar sus dominios. En la economía se basaron sobre una economía rural y autosuficiente, ya que cuando fue la crisis del siglo III en Roma, se venía dando un periodo de ruralización. Esto significa que muchas ciudades se despoblaron y otras fueron abandonadas. La población que huyó de los centros urbanos se estableció en las aldeas o en las tierras de los reyes germanos, quienes habían repartido esas tierras a sus fieles guerreros. Esos guerreros integraban una aristocracia terrateniente, ya que los reyes germanos a cada guerrero líder militar que conquistaba un territorio le regalaba una extensión de tierra. Las tierras se la conocía como la tierra de la aristocracia, que eran trabajadas por los colonos romanos, ex esclavos, campesinos y personas que migraban de una ciudad a las aldeas rurales. Debido a la falta de moneda y a la reducción del comercio, los productos de que la población no producía y que necesitaba para subsistir, se lo hacía a través del trueque, es decir, mediante el intercambio de un producto por otro. Así fue como poco a poco la economía de la temprana Edad Media se fue cerrando y volviéndose cada vez más autosuficiente. La Iglesia. La Iglesia en este periodo fue adquiriendo mucho poder. Como habíamos visto en el Imperio Romano, en la última parte, la religión cristiana se transformó como la religión oficial del Imperio Romano. Los germanos también aceptan o siguen manteniendo la religión cristiana como la religión oficial. Por esto es que reconocían la autoridad del obispo de Roma como jefe de la Iglesia, al cual lo llaman Papa. La administración romana, la Iglesia, organizó sus territorios en arquidiócesis a cargo de un arzobispo, diócesis encabezado por obispos y parroquias, que estaba bajo el cuidado de los curas párrocos. La Iglesia romana de Occidente adoptó el latín como la lengua oficial. La mayoría de los reyes germanos se convirtieron al cristianismo y lo impusieron como una religión oficial en sus estados. También en esta época se desempeñaron en un papel muy importante los sacerdotes que vivían recluidos en los monasterios y las abadías. Estos monjes se encargaron de copiar y custodiar los manuscritos de obras sagradas importantes como la Biblia, entre otros libros. Los francos, del Reino Imperio. Entre los reinos romanos germánicos pronto se destacó el de los francos, quien a principios del siglo VI logró vencer a los visigodos y burgundios y dominó casi toda la antigua Galia romana. El monarca más importante fue Clodoveo, quien extendió los límites del reino y se convirtió al catolicismo. Se transformó en el gobernante más influyente de Europa occidental. A su muerte, el reino de los francos se repartió entre sus 4 hijos, pero estos no supieron gobernarlo y dejaron su reino en manos de los mayordomos del palacio. Entre estos mayordomos del palacio se destacó Carlos Martel,
un hombre que alcanzó un gran renombre cuando detuvo el avance de los musulmanes hacia el centro de Europa en la batalla de Poitiers. Luego su hijo, Pipino el Breve, derrocó al último rey merovingio y se hizo proclamar rey de los francos, iniciando así la nueva dinastía carolingia. Este nuevo monarca contó con el apoyo del Papa Esteban II, quien lo coronó y le otorgó el derecho de sucesión hereditaria. Con la muerte de Pipino el Breve, el Papa apoyó a sus dos hijos herederos al trono, Carlos y Carlomagno. Cuando muere Carlos fue reconocido como rey de los francos por su inteligencia y su conquista militar. Pasó a la historia con el nombre de Carlomagno. Carlomagno asumió el trono. El reino de los francos comprendía el actual territorio de Francia, Bélgica y Países Bajos y parte de la Alemania e Italia. En la Navidad del año 800, el Papa León III coronó al emperador Carlomagno. De esa manera se aseguró el predominio de todos los reyes cristianos de Occidente y se consolidó a la unión de la Iglesia y el Estado de los francos. Para poder controlar sus extensos dominios, Carlomagno dividió el territorio en marcas, condados y ducados, los cuales estas marcas, que estaban controlados por los marqueses, los condados por los condes y los ducados por los duques. Estas personas eran encargadas de administrar esos territorios y eran controlados por los missi domicis, que eran una especie de personas que iban a controlar cómo estaban administradas estas provincias y escuchaban las quejas y los reclamos de los pobladores. En el plano religioso, Carlomagno creó varios obispados y obligó a la población de su imperio a pagar el diezmo, un impuesto que servía para contribuir el mantenimiento de la iglesia. Cuando muere este emperador, Carlomagno, su reino fue dividido, ya que su hijo, Ludovico Pío, no tenía la misma autoridad que el padre y sus nietos tampoco. Y por otro lado, los duques y condes, marqueses, reclamaban más poder y más autonomía sobre los reinos que controlaban, sobre el territorio que controlaban, perdón. De hecho, se llegan a enfrentarse entre sí. Estas luchas terminan con la firma del Tratado de Verdún, el cual el imperio se divide en 3 estados: Germania, Francia y Lotaringia. Germania estaba formada por los territorios del río Sin, que quedó a cargo de Luis el Germánico. Francia, que estaba integrada por los territorios de la antigua Galia, y aunque con una superficie más reducida, fue designada a Carlos el Calvo. Lotaringia era la más débil, la cual poco a poco fue absorbido este territorio por Carlos el Calvo y Luis el Germánico. A partir de entonces es cuando desaparece el imperio de Carlomagno y con el tiempo surgen 2 estados, el que daría lugar a los actuales territorios de Francia y Alemania. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy, donde vimos, por un lado, los reinos romanos germánicos, sus características, su economía, el papel de la Iglesia en este periodo y cómo se forma de los reinos romanos germánicos el imperio carolingio. Hasta la próxima clase, donde veremos el imperio bizantino y el Islam. Hola, ¿cómo están? Como les dije en la clase anterior, ahora vamos a ver el imperio bizantino y el Islam. Mientras la parte occidental del imperio romano fue ocupada por los distintos pueblos germánicos, el imperio de Roma de Oriente, con el tiempo, pasó a llamarse imperio bizantino. Logró resistir los ataques de los germanos, persas y eslavos y sobrevivió 1000 años más. Su capital pasó a llamarse Constantinopla, fundada sobre las ruinas de la antigua ciudad griega de Bizancio. En el comercio, el imperio bizantino obtuvo una abundante riqueza de la cual extrajo los recursos necesarios para sobrevivir durante tantos siglos. En la actividad económica importante que tuvieron fueron la agricultura y las artesanías, de las que se destacaron la cerámica, la orfebrería y la construcción de mosaicos, en los que los bizantinos fueron grandes maestros. El idioma griego
fue paulatinamente reemplazando el latín. El Imperio Bizantino, el emperador ejercía un poder absoluto, ya que era jefe supremo de la administración, el ejército y la iglesia. Esto no impidió que estallaran conflictos religiosos en el año 730 al 843, donde se enfrentó con los iconoclastas, entre lo que estaba el emperador León III, quien mandó a destruir las imágenes de los apóstoles y de los santos, con los iconodulos, que son los monjes y la mayoría de los fieles que defendían y adoraban esas imágenes. Otro conflicto importante que enfrentaron fue el Cisma de Oriente, donde a partir del año 1054, se divide la Iglesia cristiana en dos ramas: la católica, encabezada por el Papa, y la ortodoxa, liderada por el Patriarca de Constantinopla, aunque subordinado al emperador bizantino. Justiniano fue el emperador más importante del Imperio bizantino. En la política interior estableció un sistema jurídico ordenado basado en la compilación del derecho establecido hasta entonces, que quedó plasmado como el Código Justiniano. En la política exterior, su gran sueño era reconstruir el Imperio romano, tarea que consideraba posible dada la inestabilidad de los reinos romanos germánicos. Tras la muerte de Justiniano, ninguno de los emperadores que lo sucedieron reunían las condiciones necesarias para sostener el imperio, el cual se fue debilitando paulatinamente. Sin embargo, no se derrumbó. Nuevos emperadores crearon provincias fronterizas que pusieron en manos de militares y que poblaron con campesinos a los que entregaron tierras a cambio que les sirvieran en los ejércitos. Este sistema defensivo fue exitoso, ya que los gobernantes militares lograron contener los ataques enemigos. Y allí fue que el imperio vivió su gran época de esplendor durante el siglo X y XI. Ahora vamos a hablar del Islam. A principios de la Edad Media, la península arábiga era un inmenso desierto habitado por pueblos nómades, que se dedicaban al pastoreo de ganado y al comercio caravanero. Estos pueblos eran politeístas, ya que adoraban a gran cantidad de dioses, cuyas imágenes estaban en el interior del santuario de la Kaaba, en la ciudad de la Meca. A principios del siglo VII, un profeta llamado Mahoma comenzó a predicar una nueva religión, el Islam, que en árabe significa obediencia a un único Dios, Alá. Sus seguidores son los musulmanes, es decir, los sometidos a la voluntad de Dios. Por su prédica, Mahoma fue perseguido y condenado a muerte en la Meca. Para eludir esta condena, en el año 622, huyó a la ciudad de Medina. Este exilio lo conoció con el nombre de Égira, que marca el punto de partida de la cronología musulmana. Esto significa que los musulmanes empiezan a contar los años a partir de este hecho. En Medina, el poder y el prestigio de Mahoma creció y muy pronto la mayoría de los habitantes adoptaron la nueva religión. Con su ayuda, organizaron milicias militares y Mahoma conquistó la Meca en el año 630. Limpió toda la Meca o la Kaaba, y se inició así la expansión del Islam. Entre el libro sagrado del Islam es el Corán, el Corán contiene las revelaciones de Alá a Mahoma. El mensaje central del Corán es que la humanidad debe aceptar a Alá como único Dios y vivir conforme a sus leyes. Para todo musulmán es obligatorio aceptar cada palabra del Corán como palabra literal de Dios e iniciarse desde niño en su aprendizaje. Las obligaciones del Islam son: el Islam exige a los musulmanes el cumplimiento de las siguientes obligaciones: la profesión de fe, que se reza diariamente y que afirma que no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta; la oración ritual, que debe realizarse 5 veces al día en dirección a la Meca. La oración consiste en el recitado de palabra y en gestos corporales, inclinación y
Postraciones. El impuesto para los necesitados, que es un impuesto que se cobra a los ricos, que va destinado a los más necesitados. El ayuno, que se da en el mes del Ramadán, que es durante el cual Mahoma recibió la revelación divina. Todos los creyentes deben abstenerse de comer y beber, fumar y tener relaciones sexuales desde el amanecer hasta la puesta del sol. El ayuno es una prueba de obediencia a Dios. Y por último, la peregrinación, que es el santuario de la Kaaba en la Meca, la ciudad sagrada del Islam. Debe realizarse al menos una vez en la vida. El Imperio Musulmán. Luego de la conquista de la Meca, el Islam comenzó a difundirse rápidamente por toda la península arábiga y se transformó en el elemento unificador de las distintas tribus árabes. Cuando Mahoma muere, en el 632, fue sucedido por los llamados califas, que pasaron a ser los jefes espirituales y temporales de todos los musulmanes. Ellos impulsaron la expansión militar del Islam hacia Egipto, Palestina, Siria, Armenia, Mesopotamia, y Persia. En el 661, luego de la muerte del califa Alí, la familia de los omeyas se adueñó del poder y estableció la capital del califato, que fundaron la ciudad de Damasco en Siria. Los musulmanes llegaron hasta el río Indio, conquistaron Marruecos, destruyeron el reino visigodo en la península ibérica. Desde allí intentaron invadir los reinos de los francos, pero fueron derrotados en la batalla de Poitiers. La familia de los abasidas derrocó a los omeyas y trasladó la capital del califato a Bagdad, en la actual Irak. Hasta aquí llegamos con la temprana Edad Media. En la próxima clase vamos a dar comienzo a la Alta Edad Media, donde veremos la segunda invasión de los pueblos bárbaros y el origen del feudalismo. Hasta la próxima clase.